pues conocen la realidad, ¿no? Que difícilmente van a salir a decir completamente la verdad, pues tendrán ellos sus argumentos y son bien válidos, ¿no? Se respetan aquí, ya se les entrevistó, ya se les preguntó, y bueno, eso fue lo que dijeron y se respeta, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Tratando de lo mismo de Daniel Bisoño, ya con reporte en mano, mi chacal, ya con puntos y comas de lo que realmente le pasó a Daniel, por qué ingresó a urgencias, mientras Pati Chapoy sale en la tarde, ya está en su casa. Pues no sé si su casa sea el hospital. Si su casa es el hospital, entonces el día de hoy sigue en su casa. Si es así, sí, porque dijeron que le hiciéramos caso a Pati, ¿no? Bueno, Pati, si Daniel se cambió ya al Hospital Ángeles del Pedregal y ahí vive, entonces sí, hoy sigue en su casa, ¿no? Hoy, la neta es que hoy sigue en su casa, todavía no lo dan de alta. Sí llegó grave, se le taparon unos, por lo que entiendo, voy a leer exactamente lo que nos dijo un reporte, un médico, porque nosotros cada que tenemos el reporte, pues nada más vemos letras y temas pues muy Sí, que no raros, entendemos, ¿no? que no Términos entendemos, ¿no? médicos, términos médicos que para nosotros son difíciles de entender, pero que siempre tenemos ahí un experto en la salud que nos orienta y nos los dice en lenguaje coloquial qué es lo que quiere decir, ¿no? Te lo voy a leer tal cual. Chale. Dice, el día lunes acudió al servicio de urgencias por datos de infección severa, con fiebre, baja presión. Escucha esto, Chacal. Amarillo. Se llama ictericial. Ictericia, eso es lo que hace que te pongas amarillo, ¿no? Amarillo. Según yo entiendo. Deshidratación, dice, potencial infección de las vías biliares. Eso está muy fuerte y delicado. Situación potencialmente grave por el antecedente del trasplante reciente. Así ingresó, se corrobora descontrol de la glucosa, elevación de las toxinas que se desechan por el riñón, elevación de las toxinas que metabolizan el hígado. Con estudios de laboratorio, que bueno, pues ahí sí, Pati Chapoy tiene razón, hicieron estudios de laboratorio, se corrobora obstrucción de la biliar, situación que pone en jaque, eso es, híjole, grave, el funcionamiento del hígado, siendo necesario colocar estenosis. ¿Qué es la estenosis? Para los que no entendemos estos términos. Es como colocarle unos tubitos de PVC muy delgaditos para, como se taponearon las arterias, drenan por ahí. Haz de cuenta, como yo me lo explicó así el doctor, me dijo, te voy a explicar como lo que vas a entender, ahí te va. Tú tienes un drenaje y por ahí pasa agua y tiene que pasar agua fluida. Como esto no está dando el buen funcionamiento, el hígado se empieza a hacer como coágulos, se empieza a hacer como lodo, se empieza a hacer espeso y se empiezan a tapar. ¿Qué hacemos? Es, pues así, literal, meter una varilla y hacer que se destape y drenar. Pero mientras eso sucede, para que no pase, se le meten unos tubitos. Digo, yo me imagino unos tubos de PVC de 3/4, pues no, ¿verdad? Unos microtubitos especiales para eso, de material de PVC, para que hagan ese funcionamiento, mientras se sigue destapando el conducto que lleva a esto, ¿no? Vamos a ver la nota que preparó Santiago y Chacal, y regresando tenemos a un invitado que nos va a decir más específico lo que está pasando. Ok, chale. El estado de salud de Daniel Bisoño ha generado especial interés, luego de que no apareciera en la más reciente emisión del programa Ventaneando como él mismo lo había anunciado, y revelándose posteriormente que el periodista de espectáculos había sufrido una crisis de salud. El pasado 4 de septiembre, el muñeco se sometió a una operación para realizarse un trasplante de hígado, como consecuencia de diferentes problemas de salud
que ha presentado durante los últimos años y que incluso lo tuvieron al borde de la muerte a inicios de este 2024. A pesar de que la cirugía fue catalogada de alto riesgo, Bisoño salió bien y fue presentando una importante evolución. Pero tras querer reaparecer en el programa de espectáculos de TV Azteca este lunes 4 de noviembre, fue ahí que se desvaneció para luego ser llevado de urgencia al hospital. Y aunque al entrevistar a su hermana Ivette, ella nos dijo que Daniel se encontraba bien, la realidad es que el Muñe se encuentra muy delicado. Por lo que en Cadre y Paparazzi nos dimos a la tarea de investigar y consultar a un especialista, quien nos detalló lo siguiente. Acudió al servicio de urgencias por datos de infección severa, fiebre, baja presión, se puso amarillo e iba deshidratado, además de una potencial infección en las vías biliares, situación potencialmente grave por el antecedente del trasplante reciente. A su ingreso se corrobora descontrol de la glucosa, elevación de las toxinas que se desechan por el riñón, elevación de las toxinas que metabolizan el hígado. E incluso el especialista en la salud nos detalló que el Muñe continuará con estudios de imagenología, con los cuales buscan corroborar una obstrucción en la vía biliar, situación que pone en jaque el funcionamiento del hígado, siendo necesario colocar tubos como de PVC para liberar la obstrucción, algo mejor conocido como estenosis. Este diagnóstico enciende las alarmas y aunque de manera comprensible sus hermanos han salido a defenderlo, Daniel sigue estando grave y deberá estar en observación de 72 a 96 horas, pues después de haber recaído y el haberse sometido a un trasplante de hígado, no ha sido nada sencillo y su recuperación se ha vuelto complicada. Pues la verdad, le deseamos pronta recuperación a Daniel, pronta recuperación, aunque nos decían que la hermana, que estaban molestos con nosotros porque habíamos sacado unas imágenes donde dice, es que ustedes le pusieron una botella ahí. No. O sea, ¿qué botella le pusimos? La botella la traía el amigo. Mira, ya tenemos a la doctora en la línea. Vamos a enlazarla para que nos cuente un poquito de lo que está pasando. ¿Quién la mete? Doctora, buenas tardes y gracias por ayudarnos con este reporte. Yo, antes que otra cosa, para dejarla fuera de todo esto, yo no voy a hablar de este personaje que aquí en el programa es conocido como Daniel Bisoño. Yo le voy a hablar como un paciente común. Le vamos a llamar Juanito Pérez. Yo le mandé a usted un reporte donde pues especifica lo que pasó, cómo entró, cómo llegó Juanito Pérez, para llamarlo así, para no involucrarle nada a usted. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué ve en ese reporte? ¿Qué le hicieron a Juanito Pérez? Bueno, en el reporte, el paciente ingresa por un probable proceso infeccioso. Esto es debido a que ingresó con la presión baja, con fiebre y con y un estado de deshidratación. En los laboratorios se observa que pues tiene un daño en el hígado, bueno, es esperado, y la glucosa estaba alterada y también tiene un daño en los metabolitos que se desechan por el riñón, o sea, una falla renal aguda. Se le hicieron estudios de imagenología y lo que se observó que había una obstrucción de la vía biliar. Esto es la vía biliar, al igual que las arterias y las venas, cumplen, digamos que la misma función. La vía biliar se obstruyó, hubo una estenosis y fue necesario hacer un cateterismo pues inmediato. El cateterismo es como colocar como tubitos de PVC, un popote, para liberar esta obstrucción. Esto es muy importante que se detecte y se realice de forma inmediata, debido a que pues puede este taponamiento de las sales biliares a los pacientes hacen propensos a adquirir ciertas bacterias, ciertos virus que pueden pues complicar, ¿no? Complicar más el estado de salud del paciente, y sobre todo pues por el uso de inmunosupresores
que naturalmente por el trasplante está acudiendo. Entonces, bueno, el paciente llegó con ese, a todo esto, términos médicos, es una colangitis, que es una obstrucción de la vía biliar, y pues en cualquier paciente es muy grave, pues cuanto más en pacientes como post-trasplantados, ¿no? Ok, doctora, esto No es sé si me común expliqué o fueron muchos términos médicos. No, está bien. ¿Esto es común, doctora, en un paciente que acaban de trasplantar? ¿O esto es por alguna negligencia, por algún descuido, por no cuidarse? ¿O es normal en una persona que está siendo trasplantada? No sé, creo que no me escuchó. ¿Me escuchó? Son parte de las complicaciones que puede tener un paciente post-trasplantado. Tengo un delay, o sea, está demorado, Sí, no se preocupe, doctora. pero bueno, voy a seguir respondiendo. Son parte de las complicaciones, post-trasplante que se puede tener en este tipo de pacientes. Yo no considero que sea algo externo que haya hecho por parte del paciente, ¿no? O sea, el paciente, según lo que yo considero y lo poco que puedo saber, pues las conductas del paciente pues no propiciaron a que tuviera esas alteraciones. A lo mejor sí el estado de deshidratación, eso sí, sería ahí cuestión de investigar muy probablemente en estas enfermedades, pues los pacientes tienen días previos de dolor abdominal, de molestias, y eso, como la vía biliar está conectada, es parte del tubo digestivo, probablemente no estuvo tolerando bien los alimentos, tuvo un poquito de náusea, y eso pues contribuyó más a la deshidratación y a la falla renal. A mí lo que me preocuparía, bueno, como cualquier otro paciente que me preocupa, sería la falla renal que se agregue, ¿no? Y la probable otra vez, datos de falla hepática que esté empezando a tener nuevamente el inserto, ¿no? Eso ya sí sería algo que sería prender focos rojos como médico. Oiga, doctora, todo esto que está pasando, estas complicaciones que está sufriendo Daniel Bisoño, Juanito Pérez. bueno, perdón, Juanito Pérez, ¿podemos decir o podemos deducir o llegar a temer que el trasplante de hígado que él recibió no le esté respondiendo o su cuerpo no lo esté aceptando, no está siendo aceptado correctamente? No, que no esté siendo aceptado correctamente, por los pocos datos que tengo, yo no lo considero. Más bien, son parte de las complicaciones potenciales post-trasplante que se pueden tener. Por eso es sumamente importante que los pacientes y el entorno familiar, pues, aunque sea, no sé, una pequeña alza de temperatura, un pequeñito dolor de pancita, a menos poquitas náuseas, pues a lo mejor para cualquier otra persona, pues X, ¿no? Puede automedicarse, pero en pacientes post-trasplantes sí tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? Entonces, digamos que mientras más complicaciones post-trasplantes se tenga, pues obviamente la vida media del injerto pues se va a ir reduciendo, ¿no? A pesar de que pues que se vayan tratando pues oportunamente. Entonces sí, no es que esté, según lo que yo estuve viendo, lo poquito que tengo acceso, no es que esté rechazando el trasplante, es una complicación por trasplante pues esperada, ¿no? Que no Okay, o tuvo sea, que ver alguna. Se puede decir que es algo normal, algo de rutina de un paciente que acaba de tener un trasplante como el que tuvo este personaje, ¿no? No, bueno, es una complicación, que eso no, para nada va a ser normal, ¿no? Ok. Doctora, yo voy a ser muy fuerte con mi pregunta. ¿Esto está en riesgo su vida de este paciente?
¿Esto qué? Eso lo de antes se cortó. Con estas complicaciones que está teniendo este paciente, ¿está en riesgo su vida? No, bueno, sí, directamente no, pero sí la vida del injerto y sobre todo órganos que involucrados, como cuáles, como el riñón. Directamente su vida del paciente no está en riesgo, afortunadamente, pero sí el injerto y otros órganos que digamos que tratan de contener o involucrados en procesos infecciosos severos, como es el riñón, en este caso. Ok, oiga doctora, yo en los datos que tenemos ahí, habla de un bueno, de una enfermedad, podría yo llamarlo así, de nombre ictericia, en donde dice que se te pone la piel amarilla. ¿Esto es peligroso para el tratamiento que él está teniendo? Bueno, el trasplante que tuvo. La ictericia es una manifestación, es como decir dolor de cabeza. Entonces, la ictericia fue secundaria a la obstrucción de la vía biliar. Ok. Doctora, ¿y esta complicación es por un mal cuidado del paciente? No, no, esto es una complicación esperada posterior a un trasplante. Quizá a lo mejor es una complicación esperada por un trasplante. Quizá el trasplante se está, digamos, ramificando y se está implantando en el cuerpo. Entonces, esas ramificaciones, por así decirlo, son tanto arterias y venas y, en este caso, vías biliares. Entonces, digamos que en esas ramificaciones tuvo un proceso de obstrucción. O sea, digamos que así como un popote se aplasta, o sea, un popote pues, va normal en su diámetro y tiene un aplastamiento. Eso se llama estenosis, en medicina se llama estenosis. Entonces, ese popotito se le aplastó y por eso se elevaron las pruebas de los metabolitos que se desechan por el riñón y entre ellos la manifestación clínica que vemos es ponerse amarillo y eso a eso se llama ictericia y es por el incremento de las bilirrubinas. Ok, doctora, y ya por último, nos decía un contacto nos dijo que se había desvanecido y que de ahí lo habían llevado al hospital. La hermana nos dice de este paciente que no fue así, que él se sintió un poquito mal y llegó. Con el reporte que yo le hice llegar, doctora, ¿usted qué podría decir? ¿Que sí se pudo haber desvanecido o que realmente, y se lo pregunto con todas sus palabras, estamos siendo muy amarillistas al informar este caso? El paciente llegó con presión baja, con fiebre, elevación de la glucosa y en estado de deshidratación. Motivos suficientes que cualquier paciente, cualquier persona su manifestación es Se nos cortó. el desmayo, ¿no? Entonces, por estos motivos, por la Se nos está cortando, doctora, se nos está yendo la información. motivos suficientes por los cuales el paciente pudo haber tenido un desmayo, un desvanecimiento. Doctora, se nos cortó ahorita lo que estaba hablando. El internet de usted no es tan bueno. Y se cortó cuando le hice la pregunta. De hecho, ya se cortó. A ver, ponla. Nada más la última pregunta que le quiero hacer. A ver, ahí está ya. A ver, ahí ya me escucha bien. Es que se nos cortó. La pregunta, porque ya no se escuchó bien. Estamos siendo, con estos datos que le estoy diciendo, ¿sí pudo haber sido que se desvaneció o realmente Kadri Paparazzi está siendo muy amarillista al dar la información? Por la deshidratación, la elevación de la glucosa, la baja presión y la fiebre son motivos más que suficientes para que cualquier persona pueda sufrir un desmayo.
Ok, doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco mucho su información y bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Que pase buena tarde. Gracias, doctora, qué amable. Sí. Saludos, Ahí Bernardín. está. Ahí está la doctora aclarándonos esto en